Gracias, querido Andresito. Mis hermanos queridos, extendamos las manos en señal de bendecir y de orar por la hermana Rosita Landín y la hermana Fabiola Rodríguez. Ambas están en la escuelita del Ángel de predicación de aquí de la iglesia, preparándose para predicar y compartir la palabra. Y esta mañana hay una sorpresa muy especial de parte del Señor. Pero vamos a bendecirles a nuestras hermanas queridas. Padre Celestial, te damos gracias por la hermana Rosita Landín, porque es una sierva tuya, que tú la has levantado durante muchos años, Señor, y se ha preparado en el estudio de tu palabra, pero en oración también, Señor, y va a compartir la palabra encarnada en su vida, que ha transformado su vida y puede transformar también nuestras vidas. Y también oramos por nuestra hermana Fabiola Rodríguez, una sierva tuya también, Señor. Tú has bendecido a su familia, Señor, y tú, Señor, en este momento también la vas a usar con poder para compartir su testimonio y su vida. No es teoría, no es preparado, no es inventado, no es un guión escrito. Es lo que ella ha sentido en su corazón, ha cambiado su vida, ha transformado, que le ha costado lágrimas, que le ha costado estar postrada delante de ti días enteros, pero que al final, por tu gracia y misericordia, tú has obrado, y ese es el testimonio que va a edificar nuestras vidas. Señor, testimonio que no se ha guardado para ella, sino que lo comparte generosamente para que nosotros seamos edificados. Situaciones parecidas a la que ella ha vivido, nosotros también la estamos viviendo, para que sepamos que hay solución, que hay salida en tu nombre, Señor, que si confiamos en ti, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y a través de tu palabra nos vas a transformar, y no vamos a salir tal como entramos, vamos a salir transformados por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy buenos días, mis queridos hermanos, ¿cómo están ustedes? Espero que felices y alegres en el Señor. Amén. Bueno, en este día el Señor le ha placido y me ha permitido, en su gracia y misericordia, compartir hechos que han pasado en mi vida, o cómo yo vivía, o cómo era, cómo sentía antes de conocerle a Él. Bueno, muchos no me conocen, mi nombre es Fabiola Rodríguez. Vengo de una familia normal, de por allá del norte de nuestro querido país, donde hace mucho, mucho frío, ya se imaginarán qué ciudad es. Bueno, yo crecí con mis padres y con mis dos hermanos. Como dicen, una familia totalmente normal. Pero como les mencioné, tengo dos hermanos varones. Como es común y normal, los padres tienen cierta preferencia por la niña de la casa, y yo era la niña de la casa, sigo siendo la niña de la casa, aunque ya tengo algunas canitas por ahí, pero sigo siendo la niña de la casa de mis padres. Mi papi siempre nos trató a todos por igual, algo totalmente normal, totalmente tranquilo, común. Sin embargo, por ahí de vez en cuando se le escapó algún detalle de preferencia hacia mí. Eso hizo que mis hermanos, sin querer ellos también, la agarraran contra mí. Tengo uno que dos recuerdos de haber jugado con ellos, de compartir, pero la mayoría de las veces ellos peleaban los dos contra mí. Y claro, yo tenía que hacer algo, empecé a defenderme. Y fue ahí, creo yo, donde empezó a formarse mi carácter y mi temperamento, porque obviamente me defendía de mis dos hermanos. Empecé a aislarme, a sentirme muy sola, a tomar mis propias decisiones, a arreglármelas con mis cosas yo sola, porque mi madre estaba ocupada en la casa, mi padre trabajando. Y bueno, pues les estoy hablando de cuando yo tenía 7 u 8 años. Pero ustedes dirán, ¿qué hay de raro en eso? ¿Dónde está el milagro? Quizá la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a ver milagros tangibles, que se recuperan personas de enfermedades, de cosas graves. Pero ¿qué hay de nuestros pensamientos? ¿Qué hay de nuestros sentimientos? ¿Cómo los manejamos? ¿Cómo manejamos las emociones en el día a día? Pues ese sentimiento de soledad iba creciendo día a día en mí. Se iba profundizando más y más hasta cuando llegué a los 18 años y me fui a vivir a otra ciudad, donde no estaba ni papá, ni mamá, ni mis hermanos. Sabía lo que iba y decidí hacerlo, y lo hice y cumplí con mis objetivos. Sin embargo, ese sentido de soledad estaba ahí. Iba a la iglesia católica en ese tiempo, sola.
Pasaron unos meses y unos días y me invitaron a una iglesia cristiana y fui sin querer, a regañadientes, pero me fui. Resulta que el Señor impactó mi corazón, impactó mi vida y acepté al Señor. Luego salí ya a lo laboral, vine a la ciudad de Quito, conocí a mi esposo, nos casamos, tuvimos una hija. Tuvimos ciertos problemas e inconvenientes que lo único que hicieron fue ahondar ese sentimiento de soledad y abandono. Iba a la iglesia, sí, me reclinaba en un pilar del templo donde iba y lloraba y sentía mucha tristeza y soledad, porque obviamente había yo aprendido en mi vida a aislarme y no sabía cómo buscar ayuda, no sabía dónde ir y solo lloraba. Y eso, a ese sentimiento de soledad que les cuento que yo tenía, se agregaron tristeza, angustia, decepción, enojo, ira, situación que terminó en depresión, lo cual laceró mucho, mucho mi vida en varios aspectos. Pero mis hermanos, ¿qué hice yo? ¿Dónde podía encontrar solución a esa situación? Cuando algo nos duele, cuando se nos daña una muela, vamos al médico y nos dan antibiótico, nos dan medicina y nos aliviamos en par de días, nos aliviamos en meses quizá, cuando son enfermedades más graves. Pero lo que yo sentía, nada me servía, no había medicina, no había terapia, no había nada que podía ayudarme y que pueda cambiar ese sentimiento tan arraigado desde pequeñita. ¿A dónde creen, hermanos, que yo fui? ¿Dónde fue que encontré el proceso de sanidad y solución a eso que parece que no existiera y que parece que estuviera todavía en una persona? Fue en la palabra de Dios. Y para eso les dejo con ustedes a nuestra querida hermana Rosita, que nos va a guiar. Hola, buenos días. Buenos días, me escucho yo misma aquí. No está prendido otro micrófono, ¿no? Ya. Continuemos la palabra de Dios, vayamos leyendo nuestra palabra, abramos la Biblia en Hechos, el capítulo 4. Vamos a estar leyendo el versículo 32, 4, 32 hasta el verso 37. Supongo que en la pantalla también pondrán el texto. Cuando ya lo tengan, me avisa, por favor. Amén, dice alguien ya. Amén, amén, otro amén. Amén. Vayamos a la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Verso 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces, verso 36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Damos gracias al Señor por la vida de Fabiolita, que nos ha estado compartiendo su testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas cuando Él llega. De esto mismo vamos a estar viendo en la palabra de Dios. Hace 2000 años empieza la iglesia en Jerusalén. Jesucristo había muerto y resucitado al tercer día, y anduvo 40 días en medio de apareciéndose a los discípulos y enseñándoles el reino de Dios, el reino de Dios. Entonces les decía que deben quedarse en Jerusalén, que deben permanecer unidos, que no deben separarse, porque tenían que esperar la promesa del Padre.
porque decía que Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y en el verso 1:8 de Hechos, uno de los versos claves de nuestra vida hoy, de lo que Fabiolita nos comunicó de la comunión, nuestra sanidad, nuestra vida, nuestra comunión. Dios es nuestro Padre y nosotros como hermanos estamos aquí, y el libro de los Hechos presenta eso. Pero ¿cómo se puede vivir esa vida? No hay otra manera más sino en el poder del Espíritu Santo. Y Jesucristo les decía en el capítulo 1, verso 8 de Hechos, dice: pero van a recibir poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es eso lo que vivimos hoy, mi querido hermano, hasta lo último de la tierra. Ya pasó Jerusalén, fueron dispersados con los problemas ahí en Hechos. Vamos viendo el libro de Hechos, y cuando hubo la persecución, peligros a los hermanos, ellos fueron a Samaria. Y por último vemos el final de los Hechos, que Pablo llegó a Roma, y desde ahí somos el fruto nosotros hasta lo último de la tierra. En el poder del Espíritu Santo podemos vivir esto que estamos leyendo en Hechos. En otro día dice que ya estamos avanzando el libro de Hechos, estamos el 1, vamos en el 2. Ocurrió que el derramamiento del Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, y Pedro, en el poder del Espíritu Santo, dice que se levantó, predicó de Jesucristo, que Cristo murió por nuestros pecados, que la gente debía arrepentirse, que debía arrepentirse de sus pecados, de recibir a Cristo, y recibirían el don del Espíritu Santo. Pedro, en el poder del Espíritu Santo, se levanta, y en aquel día dice que predicó, y se convirtieron como 3,000 personas. Y en el poder del Espíritu Santo sigue avanzando Hechos de los Apóstoles. Y dice que un día en el capítulo 3 de Hechos, esto solo lo menciono, usted lo va a leer en su casa, porque esta es la serie que estamos siguiendo aquí en la iglesia, el libro de los Hechos. En el capítulo 3 dice que Juan y Pedro, Juan y Pedro subieron al templo a orar. Pero mientras ellos entraban, en la puerta del templo había un paralítico, era un cojo de nacimiento, al cual le ponían todos los días para que recibiese limosna. Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, mirándole a los ojos, le dijeron: no tengo plata ni oro, pero más lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús, levanta y anda. ¿Por qué? Porque era en el poder del Espíritu Santo, como hoy nosotros también debemos vivir. Entonces dice que a causa de este milagro tan grande que había ocurrido, que un hombre de nacimiento, que siempre la gente que entraba al templo, como cuando nosotros vamos a alguna otra iglesia, así vemos en el centro histórico, ahí están a la entrada de la iglesia, porque quizás ahí hay más conciencia, nuestra conciencia está lista para dar algo, quizás por eso se ponen ahí los cojos, los pobres, y estiran su mano pidiendo. Y entonces, al ver que este hombre fue sanado y entró juntamente con los apóstoles y adoraba a Dios, la multitud se agolpó y vino a ver qué es lo que estaba ocurriendo. Y Pedro, una vez más en el poder del Espíritu Santo, se levanta y predicó aquel día el arrepentimiento de pecados para perdón y para recibir el Espíritu Santo. Y la multitud dice que vino a los apóstoles. La multitud ya entonces ya era, de acuerdo a los números en la palabra de Dios, eran como 8,000. Pero contabilizando un poco más, debe ser mucho más, pues no estaban contados los niños y las mujeres. Esto es lo que ocurría antes, y entonces tenemos nuestro texto, que no lo perdió, ¿no es cierto? ¿En dónde estamos? 4:32, aleluya. La palabra de Dios hará lo que usted y yo queremos que haga en nuestra vida, transformarnos.
Y dice el verso 32, y la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y una sola alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. En común. En adelante el libro de los Hechos va a decir siempre todos. Todos estaban unidos, unánimes, y aquí se lo ve. La vivencia, nace la iglesia cristiana y eran todos de un solo corazón y de una sola alma, dice la Reina Valera, ¿no? Entonces vayamos avanzando, dice. No se perderá del texto porque yo me suelo perder. Gracias, mis hermanos, por la paciencia, porque yo me suelo perder. Si está tomando notas, el día de hoy el tema, el título de este mensaje es el milagro de tener todo en común. Esto que nos cuenta la palabra de Dios y nos deja como ejemplo para nosotros que hemos alcanzado estos últimos tiempos, estos preciosos milagros solo ocurren en el poder del Espíritu Santo. Y Dios nos ha dado la promesa. El Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces dice que el verso 33, ya hemos leído el 32, que tenían todo en común. El verso 33 dice, con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Qué tal? Qué milagroso, qué glorioso. Jesucristo murió en la cruz para darnos esto. Jesucristo decía, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A veces cuando no vivimos esta vida, me parece que es un pecado cuando no somos felices, cuando no disfrutamos de la vida cristiana. Porque como que hubiese sido en vano la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Categóricamente lo dice el Señor Jesucristo. Yo he venido, esto está en Juan, ¿no? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así nos contaba nuestra hermana Fabiolita cómo encontró la solución a su soledad. La respuesta era Dios, ¿no? Así nos está contando. Bueno, ya va a venir y nos va a contar. Espero no adelantarme yo a lo de ella. Entonces, verso 33, habíamos leído que con gran poder, no era una teoría, no era un gran mensaje inventado, pues los milagros daban testimonio de que empezaba la iglesia en el poder del Espíritu Santo y el amor se derramaba. Hace algún tiempo me tocó compartir con ustedes y les contaba cómo el Señor había cambiado mi vida. Cuando yo pensaba que no amaba, cuando yo pensaba, y pues lo era, además sin Cristo lo era, mala, no podía amar en la magnitud que Dios nos dice y que la palabra me había asegurado, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Nada de esto ocurriría si Cristo no hubiese muerto por nosotros en la cruz y nos hubiese enviado al Consolador, el cual nos guiaría a toda verdad, el cual nos convencería de pecado, de justicia y de juicio. Por eso dice que en el verso 33, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Qué poderosa vida y qué efervescente, qué chispeante, qué burbujeante es la vida, una vida dinámica en el poder del Espíritu Santo. La familia de Jesucristo, ahí en Hechos de los Apóstoles, hace 2000 años, más de 2000 años que nació la iglesia. El resultado de todo esto que dice en el verso 34, ¿sí estamos en el 34? A ver, repita eso. Eso está muy bonito.
Amén. Así es, dice, así es. No, ya. Verso 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad, la vida en común. El título de nuestro mensaje era el milagro de tener todo en común, estar reunidos, unánimes, y el poder de Dios moviéndose entre ellos. Es un milagro. Pero siento que la iglesia nació hace más de 2000 años. Si no nos tomamos un tiempo de meditar y leer y de orar y cantar al Señor, si leemos esta palabra sin ese detenimiento, esto parece que fuera un cuento, algo del pasado, hace más de 2000 años. No, pues ahora todos estamos dispersos, cada uno tiene lo suyo, lo mío es mío y lo tuyo sí es mío, pero lo mío es mío. Ya, estamos viviendo en esta sociedad. La iglesia no dista de esto. Venimos, adoramos, escuchamos un mensaje. Si es que podemos, nos saludamos un poco, y yo, como suelo ser muy introvertida, si es que no estuviera en grupos pequeños, pues a mí no me conocerían nadie, les cuento. Porque lo que yo hago es llego, entro y me voy y huyo. Pero esto no es lo que Dios quiso. Recordemos que somos el cuerpo de Jesucristo. Somos la iglesia del Señor. No podemos estar separados. Dependemos el uno del otro. El apóstol Pablo decía, porque, ¿qué diría? La mano no podría decir al ojo, no te necesito. El pie no podría decir al oído, no te necesito. Aun cuando la uña pequeñita de nuestro dedo nos faltara, mi mano sería antiestética, se vería fea. Todos somos parte del cuerpo de Jesucristo. Jesucristo es la cabeza. Y Jesucristo murió para prepararse a sí mismo, dice, una iglesia sin mancha, sin arruga, el cuerpo de Jesucristo. Nosotros dependemos los unos de los otros, como yo dependo mi pierna, mi oído, mis ojos, unidos. Por eso el título vuelve a decir, el milagro. ¿Cuál era el título? Qué lindo. Yo me olvido fácilmente, pero ustedes me recuerdan para no perderme. Amén. Entonces, yo les decía que esto, cuando leemos en Hechos, parece que fuera un cuento, algo distante, algo del pasado, algo que no puede ocurrir en nuestros días. Pero mis queridos hermanos, de la misma manera que hace 2000 años, hoy también ocurre en nuestras vidas. Como ocurrió en Jerusalén, también en nuestras vidas, en nuestros días. Pero esto hay que hacerlo intencional. Yo no suelo confiar en mis sentimientos, estoy diciendo. En mis sentimientos yo no suelo creer, mis hermanos queridos. Porque si yo esperase a sentir, pues yo estaría en todo lugar. Es intencionalmente, Jesucristo dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. En esto van a conocer, decía, que son mis discípulos, en el amor que se tienen unos a otros. Y yo le digo en este momento, tómese el tiempo, dése la vuelta, mírele al hermano de al lado, de atrás, mírelo. Lo miró. Mírelo. ¿Ya lo miró? Somos hombres, mujeres, jóvenes, viejos, con pelo, sin pelo, gordos, flacos, blancos, negritos. Esa es la belleza del Señor, la diversidad con que Dios nos creó.
como ya llevo 40 años en Cristo, repito a veces frases de ciertos predicadores que escuché. Y decía, Jesucristo no tiene hijos ni feos ni guapos. Dios tiene hijos. No importa el color, el tamaño, es su cultura. Esa es la belleza. Cuando vemos las flores, vemos claveles blancos, amarillos, rojos, rosas, dalias. Y nos gozamos con la diversidad. Mis hermanos queridos, gocémonos con la diversidad de que Dios nos ha hecho diferentes y no es igual ninguno a mí. Entonces, intencionalmente yo debo decidir relacionarme con mi hermano, vivir esta vida en comunión. Y el título del mensaje es el milagro ¿de qué? El milagro de tener todo en común. En este punto le voy a ilustrar un poco. Yo me he movido gracias al Señor, en grupos pequeños. Ahí es como el Señor me ha ido tratando. Y ahí es como dice Proverbios, hierro con hierro se aguza. Ahí vemos las diferencias. Es que y cuando íbamos a reunirnos y preparábamos comida y las mujeres estábamos ahí. Y recuerdo una vez en particular los cangrejos. Éramos como 50 personas de una red que se volvió grandota y ya éramos 50 personas y habíamos decidido comer cangrejos. Y entonces las hermanas, las unas que son, híjole, las más fuertes y duras en la cocina, dijo, yo hago los cangrejos de esta manera. La otra más dice, no, yo hago los cangrejos de esta forma. Yo lo miraba nomás y le decía a mis hermanas queridas, hagan como quieran. Pongan sal o no pongan sal, hagan lo que sea. Díganme qué hago y lo hagan. Al final, las unas cogieron en una cocina los cangrejos con leche y sin leche de coco y los otros con leche y leche de coco. Yo probé los dos y eran deliciosos. Aprendí a convivir con mis hermanas queridas que si quieren que pongan lo que sea, eso no es vital. Lo importante es que yo esté con ellas y como. Cuando yo esté en mi casa puedo poner leche, no leche o lo que sea. Esa es la belleza de la iglesia del Señor, la diversidad. Gozarnos y aprender de la diversidad, porque el título de nuestro mensaje es el milagro de tener todo en común. Esto es intencional, mi hermano querido. Si usted no quiere estar solo, aunque su naturaleza, digo, yo quiero estar solo, lo mío es lo mío, lo tuyo puede ser mío, pero lo mío es lo mío. Entonces, Dios me ha dado a mí un lugar para vivir maravillosamente, pero ¿qué hubiese hecho con este temperamento mío, introvertido? Ahí lo mío es lo mío y nada más. Doy gracias al Señor por los grupos pequeños. Ahí fue donde que empecé intencionalmente, no porque lo sentía, sino porque obedecía la palabra de Dios y me ha traído gran bendición. Qué belleza de ver y ser parte del cuerpo de Jesucristo. Y además que en la eternidad hemos de vivir nosotros. Así es que si algún hermano todavía no le es fácil unirse con él, más vale que lo haga, porque por la eternidad va a vivir con él en la nueva Jerusalén, ¿cierto? La eternidad, es que véale mejor, véalo. Así es que intencionalmente hay que darse. Y vamos a estar leyendo otro texto que el Señor Jesucristo nos enseña. Vayamos al Evangelio de Lucas y vamos a estar buscando en Lucas el capítulo 6, el verso 38. Cuando tenga me avisa, por favor. Lo dice amén. Todavía hay pocos amenes, más amenes. A ver, aleluya. Dice, y vamos a leer esto, y pues gracias mis hermanos, ustedes ya me ganaron porque yo me he olvidado. Aquí está, ahora sí ya estoy. Vamos. Verso 38 dice, el Señor Jesucristo enseñaba y caminaba entre la gente y decía,
Da, dice, os dará medida buena, apretada, remecida y rebosante. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Es un principio que no cambia. La palabra de Dios no cambia. Cielo y tierra pasará, pero su palabra jamás pasará. Da, dice, os dará medida buena, apretada, remecida, porque con la misma medida con que mides, será medida. Y en esto quisiera hacer una pausa. Yo escucho mucho en mi medio y dicen, con la misma medida con que mides, serás medida. ¿A qué le suena esto? A una sentencia. Lo que me has hecho, vas a ver cómo recibes. Con la misma medida con que mides, serás medido. Pero el Señor Jesucristo habla de otra cosa. Habla de generosidad y abundancia. Da, dice, os dará. Demos, mis hermanos queridos. Y cuando el Señor Jesucristo en esa cultura, en ese tiempo, en los israelitas los decía, porque la medida dice que de ellos los ponían en ese, ¿cómo se llama? Como túnica, como eso. Y ahí les ponía, y ahí desparramándose, da, dice, os dará. Medida buena, apretada, remecida os dará. Y yo entendí este principio cuando recordaba, me llevaba, yo soy cuencana, y ahí en mis tiempos, porque ya estoy con algunos tiempos, entonces iba por el mercado y en el mercado se medía en ese tiempo, y no sé si ahora, el maíz, el trigo, el frijol se lo compraba por galones. Y entonces ahí estaba sobre el costal el galón de grano. Y cuando eran generosos ahí en ese tiempo y lo ponían rebosando esa medida que se desparrama y uno mostraba el saquillo para que lo pongan así llenito. A eso dice el Señor. Da, dice, os dará medida buena, remecida, dice, porque con la misma medida con que mides se volverá a medir. Este es un principio que no cambia. Ahora dirá usted, y esto ocurre en la Biblia, ¿y cómo lo aplico yo? ¿Cómo lo vivo hoy? Porque a ver, ayúdenme, porque yo tengo en otra hoja el título. ¿Cómo se llamaba el título del mensaje? He oído de todo. Una sola voz. El milagro. Es un milagro en el poder del Espíritu Santo, y Jesucristo dio a su iglesia su Espíritu Santo para vivir. Dios no nos pide nada que hagamos sin que no nos haya dado cómo hacerlo, y nos dio su Espíritu Santo. Dios es generoso. Da, dice, os dará. Y es así que, ¿cómo lo aplico yo en estos días? Mi hermano querido, yo voy a estar pidiendo que me ayuden con una canastita por aquí, que creo que ya le hemos olvidado, ¿no? Ya ni siquiera nos enteramos que está ahí, entramos y salimos. Pero ¿sabe por qué está esa canastita aquí? Gracias, Viña, querido. Esta canastita está para traer. Y tal vez hay aquí algún hermano que trajo hoy para la canasta. Amén. La vida práctica. Deposite en la canasta. Que este pan se multiplique en nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, esta es la vida práctica. Empecemos por ahí, porque Dios tiene muchas cosas para nosotros. En el texto que hemos leído dice que los que tenían propiedades vendían. Quizás hoy no puedo vender mi casa, pero sí puedo traer una libra de arroz. Mis hermanos queridos, no menospreciamos lo pequeño. A veces a mí me han regalado un aguacate y ese aguacate me sirvió para completar mi almuerzo. A veces yo digo, Señor, ¿de qué va a servir si le doy algo tan pequeño? Pero cuando yo recibo un aguacate, me completa la ensalada para mi almuerzo, para mi sopita. Así esta libra de arroz que mi hermano ha traído, si tan solo nosotros vivimos el milagro de tener todo en común, ya me acordé, de todo en común. Mire, si todos, ¿cuánto se haría? Un quintal de arroz el día de hoy.
Y todos tendríamos, y no faltaría, como decía en el verso 33, nadie estaba necesitado, todos tenían. Y tal vez yo quiero probar una vez más, ¿hay alguien más que trajo para esta canastita? Amén, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida. Esa es la promesa del Señor, esa es su palabra. Y vamos en este mismo texto de Lucas, vamos a ver, ¿será en lo que debemos dar solamente lo material? ¿O habrá algo más? Veamos el verso 37. Del mismo texto habíamos leído Lucas el capítulo 6, el verso 38. Ahora regresemos arriba y el verso 37 nos dice la palabra. El Señor Jesucristo nos dice: no juzguéis y no serás juzgado. No condenéis y no serás condenado. Perdonad y seréis perdonado. Ahí nos añade que de eso hablaba, dad y se os dará. Lo material abundante, remecido, lo estará, los medirá. Así también cuando damos lo otro, dice. Debemos ser generosos en dar amor. El amor, Dios nos dio un mandato nuevo, les doy. El amor, ágape, el amor de Dios. No el amor de pareja, el amor eros, sino el amor de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. No hay excusa que no podamos amar a nuestro hermano. Nos cuesta llanto. Cuando no, ahí tengo problemas con alguien y me causó alguna tristeza o yo le causé, voy al Señor, le lloro profundamente y le digo: Señor, ayúdame. Y el Espíritu Santo sana eso. Salgo, la abrazo y el poder del Espíritu Santo en medio de la persona invade como un rayo poderoso. Entonces debemos dar amor generoso. No porque no nos causó tristeza o no causé yo tristeza, sino porque ese es el mandato de Dios. Y por eso es el milagro tener todo en común, lo material, lo espiritual, y para llenar nuestra alma que tiene voluntad, emociones. Somos seres integrales, cuerpo, alma y espíritu. Quizás alguno tenga mucho material, muchas cosas de lo material, pero le falte lo emocional. U otro puede ser que no tenga muchas cosas materiales, pero tenga mucho que dar. Dad y se os dará. Entonces damos generosamente, no juzgar, no juzgar, no juzgar, no juzgar, no condenar. Mirémonos a nosotros mismos y la lucha interna que tenemos. Yo suelo decir, yo con mi propia vida tengo suficientes problemas como para ocuparme del resto. Mi vida es un drama, digo, Señor, y todo lo que soy es porque en oración el Espíritu Santo me ayuda. Entonces, ¿por qué hay que no dar amor? No hay que juzgar, no condenar, ser generosos en perdonar. Jesucristo decía 70 veces debo perdonar. Si en el día, si me causan situaciones, yo debo perdonar. Pues ¿por qué debo perdonar? Pues que yo tengo comunión con el Señor y eso es lo que yo quiero. En el momento que yo ya me enfrasco en estas cosas, yo me distancio de Dios. No es que Dios se ha distanciado de mí, yo me distancio. Pero yo no quiero estar distante de mi Señor. Yo quiero tenerlo a Él. Por eso, generosamente haré lo que la palabra dice. Y el Espíritu Santo me ayuda. No es que ningún ser humano puede hacerlo solo. Esto proviene de Dios. Entonces dice, seamos generosos en dar palabras de afirmación. Una palabra de afirmación es como una gota de agua en el desierto. Generalmente en nuestra sociedad suele suceder que lo más fácil es fluye las palabras de lo negativo. Uy, pero qué difícil es dar una palabra positiva. Llevo en mi corazón, recuerdo un hermano que me dijo,
Mi hermana, usted es lo que Dios dice que es, no lo que dicen los hombres. Eso me ha acompañado en mi vida como una gota de agua en el desierto. Seamos generosos en la afirmación, generosos en dar un abrazo. Quizás no nos guste abrazar. Hay unos que somos muy abrazadores. Mi esposo, pues conozco a mi esposo, es mi esposo. Sí, conozco a mi esposo. Él es diametralmente diferente a mí. El puro abrazo, pura palabra, jijiji. Yo nada de abrazos, pero aun cuando no me gusta abrazar, al caminar con el Señor me doy generosamente. Cuando la persona me quiere abrazar, yo oro, digo, Espíritu Santo, abrázale, que sienta un abrazo verdadero. Sea generosos, entonces voy a decir, generosos en sonreír. Seamos generosos en sonreír. Por ahí tengo un hermano que contábamos cachitos cristianos, y en adelante suele mandarme en el WhatsApp unos cachitos cristianos. ¿Y cómo pone sabor a mi vida? Generosos, dice, ¿qué más? Y al hablar de esto, de la unidad, del milagro, en el poder del Espíritu Santo, como les digo, ya llevo más de 40 años en Cristo. Y mientras revisaba este tema, miraba y recordaba un corito se los decía hace tiempo, dice. Decía, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautizo, un solo Espíritu. Y yo les agradezco mucho, y mi hermana Fabiolita va a venir a concluir con su testimonio, a ver qué ha pasado. Nos encanta conocer eso, ¿no? Bueno, mis hermanos, antes de continuar contándoles lo que les estaba relatando respecto a mi vida, debo decirles algo. Si bien es cierto, cuando nosotros conocemos al Señor, yo le conocí a mis 22 años. Somos nuevas criaturas, somos salvos. Pero, ¿cómo cambiamos nuestra mente, nuestro corazón? Para los que conocen computación sería, le formateamos el disco, queda en cero y listo. Pero como seres humanos no somos máquinas, no somos así. El cambiar nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestros sentimientos, el manejo de nuestras emociones toma tiempo, pero sobre todo, más que tiempo, toma voluntad. Pero me dirán ustedes, ¿voluntad de qué? Voluntad de obedecer a Dios. El Señor Jesús dijo, si me amas, obedece mis palabras. Ahora, ¿pero cómo hago? ¿Qué hago? ¿Recuerdan ustedes que yo les contaba de un pilar al que yo me arrimaba en el templo donde asistía, donde lloraba y me sentía peor que nunca? Pues ahí escuché muchos mensajes. Los pastores, a través de sus enseñanzas, fueron sembrando en mi corazón muchas cosas. Unas se fueron, otras se quedaron, porque así somos. A veces nos entra por un lado y nos sale por el otro. Y sin querer, un día decidí obedecer. Escuché, hay que servir. Yo estaba ya en el cuerpo de Cristo, ya era miembro, pero no sabía cuáles eran mis dones, no sabía qué iba a hacer, no sabía cómo servirle al Señor. Sin embargo, dije, bueno, a ver, sirvamos con los niños. Finalmente estoy creciendo una niña y de alguna manera podré hacerlo, ¿no? Y serví al Señor más o menos por aproximadamente de 3 a 4 años con los niños pequeños, de 3 a 5. Y ahí mi hija, que ahora ya tiene casi 19 años, ella me ayudaba con los pequeños a pasarle los colores y los papelitos y los dibujos a los niños. Por otro lado, mi esposo, que gracias al Señor también es cristiano, él servía en la dirección de los cultos, en las alabanzas, con los niños igual. Pasó algún tiempo, sin embargo, porque nos cambiamos de domicilio y porque de alguna manera no tuvimos el suficiente entendimiento para mantener un equilibrio sano en lo que es el servicio, en lo que es el trabajo, en lo que es ser padres, en lo que es ser hijos, en lo que es ser amigos, pues ustedes saben, una máquina la carga de archivos y se colapsa, y eso nos pasó. Tuvimos que
retirarnos. Sin embargo, ahí el Señor había ya empezado a trabajar conmigo, especialmente también con mi familia. Ya éramos parte del grupo que servíamos a los niños. Ya teníamos comunión con los hermanos. El pastor que nos dirigía estaba ahí siempre para nosotros, nos guiaba, nos exhortaba, nos abrazaba. Y yo recuerdo un abrazo muy, muy fuerte que él me dio. Y fue ahí donde yo sentí el abrazo de mi Padre celestial. Un abrazo que yo nunca había permitido que nadie me lo diera, porque mi papá nunca fue muy expresivo. Siempre nos amó y no tengo ninguna duda de él. Pero él no era del que decía, ven mi amor, te abrazo, ven mi amor y todo lo demás. No, él tenía otra manera de amor que yo la empecé a entender y ahora la entiendo. Pero eso de alguna manera me marcó. Y ese abrazo que sentí de aquel pastor fue como sentir el abrazo de mi Padre celestial, donde empezó a sanar mi corazón y donde me empezó a arrancar esa soledad, esa tristeza y ese abandono que yo sentía. Y también sentí el abrazo de mi papito terrenal, que como está en otra ciudad no me es fácil acceder a él para correr y abrazarlo cada vez y que yo quiera. Sin embargo, ahí el Señor empezó a sanar. Y bueno, seguimos obedeciendo porque nos retiramos del servicio y nos cambiamos de domicilio y nos fuimos a vivir a otra casita. Decidimos con mi esposo y con mi niña ya grande seguir obedeciendo y buscamos una iglesia pequeña. Y pues ahí fue donde encontramos a la iglesia de Calderón. Ahí recuerdo a uno de los hermanos que vi y nos dio la bienvenida, al pastor Eduardo, su esposa Karinita, incluso nuestra hermana Rosita, que hasta aquí, a la que yo le tenía así medio recelo, ¿no? Porque yo era bien ensimismada en mí mismo, pero fue una bendición. ¿Y sabe qué nos llamó la atención? Que era una iglesia pequeñita, donde había el calor de los hermanos, donde conversaban, donde nos abrazábamos, y al final de los cultos que hacíamos, nos tomábamos una agüita con pan. Pero más importante que eso era el hecho de compartir con los hermanos, de obedecer al Señor, de tener esa coinonía que la palabra de Dios, como nos relataba Rosita, nos manda a tener. Obedecíamos, como dice ahí en Hechos 4, como dice en Hechos, el Señor Jesús les dijo a sus primeros seguidores, a la primera iglesia: quédense en Jerusalén y esperen hasta cuando la bendición que se les ha prometido les llegue. Y yo decía, ¿y cuál es la bendición para mi familia estando así? Íbamos caminando en el Señor y un día nos integramos a una red a la que asistimos más o menos un año. La red se cerró en un momento dado por circunstancias que, pasan. Y se acerca una de las hermanas que estaba ahí, se llama Jimenita y que creo que la alcanzo a ver aquí. Me dice, Fabi, estábamos en el mercado haciendo compras ahí en La Pampa. Me dice, Fabi, y ahora se cerró la red, ¿qué vamos a hacer? Estamos huérfanitas. Y me dice, Fabi, ¿qué le parece si nos reunimos y hacemos una red? Y yo así medio le digo, pero verá que mi casa es chiquita, me dice ella. Le digo, ¿sabe qué? Bueno, yo le abro mi casa, pero usted dirige, verá, ¿no? Me dice, ya, bueno, y listo. El hecho es que llevamos más o menos ya casi 3 años en una red pequeña, en un grupo pequeño. Y saben que, hermanos, esto ha sido de gran bendición, no solo para mí, no solo para mi esposo, no solo para mi hija, sino también para ellos y para otros hermanos que se han agregado. Hemos compartido tantas cosas, hemos llorado, hemos reído, hemos comido, hemos festejado cumpleaños, pero más que eso, yo he sentido cómo el Señor ha hecho que mi corazón vaya sanando a través del conocimiento y el acercamiento a su palabra, a la oración, a entender que es un Padre que está encarnado en nosotros a través de su Espíritu y que puede sanarnos, no solo de enfermedades físicas, sino de situaciones emocionales que son mucho más complicadas y que no toman 1 mes, ni 2 meses, ni 3 meses, por experiencia se los digo, toman años. Y ahora entiendo por qué el pueblo de Israel en el desierto pasó 40 años, porque si yo conocí al Señor a mis 22 años, ahora tengo casi 50. Y ahora es cuando recién voy entendiendo y voy aprendiendo la obra y el amor y la gracia que el Señor puede hacer en nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, yo les animo a integrarse a un grupo pequeño, a menguar y dejar
a un lado nuestro egoísmo y permitir que el amor del Señor crezca en nosotros y entre nosotros, para que podamos a una sola voz decirle a nuestro Padre Celestial, como decía la alabanza de hace un tiempito: yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar, para que crezcas tú y que cada día seamos más como tú. Dejemos que el Señor quebrante nuestro corazón, quebrante nuestra vida y entreguemos nuestra voluntad a Él. Ahora vamos a pedirle a nuestro hermano Andrés que nos guíe en la alabanza que vamos a tener. Amén. Pongámonos de pie, queridos hermanos, por favor. Vamos a decirle al Señor todos juntos: yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Vamos a decirle al Señor: yo quiero más. Eleve su oración y habitar en tu presencia, en la comunión de usted con el Espíritu Santo, para que crezcas y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebrántanos, Señor. Quebranta mi vida. Aquí estamos, Dios. Haz tu voluntad en nosotros, Señor. Obra en nuestras vidas, Padre. Somos pecadores, Dios. Necesitamos cada día más de tu Espíritu, Señor. Perdona nuestras iniquidades, Padre. Te amamos, Señor. No nos mires a nosotros, míranos a través del Espíritu, a través del Señor Jesucristo, que derramó su preciosa sangre en esta cruz. Gracias por ser misericordioso. Gracias por derramar, Señor Jesucristo, tu preciosa sangre. Ayúdanos a hacer tu voluntad, hermano, para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú y nadie más que tú. Yo quiero menguar para que crezcas.
El Señor es bueno. El Señor es bueno. Te amamos, Dios. Ayúdanos, Señor, a no ser juzgadores, a no ser duros con nuestro prójimo. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros como nos manda tu palabra, Señor. Para dar a los demás lo que ellos necesiten. Gracias, Señor. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, todo lo que somos, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. Solo a ti, Señor. Todo lo que somos es tuyo, Padre. Todo cuanto tenemos viene de tu mano poderosa, bendita y misericordiosa. Queremos que tu Espíritu Santo, Señor, more en nosotros. Como dice el salmista, límpianos con hisopo, Señor, que queremos ser más blancos que la nieve. Nadie más que tú, yo quiero menguar para que crezcas tú. Solo tú, Señor. Bien, mis queridos hermanos, vamos a tomar asiento, vamos a tomar nuestras Biblias y nos vamos a llevar lo más importante de todo lo que se haya dicho aquí, es la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 4:32. ¿Ya lo tenemos? Amén. Todas las cosas en común. Hechos 4:32. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Amén. Gracias al Señor.